¿Cómo levantarse después de haber caído? Esta es una pregunta algo complicada. ¿Cómo levantarse después de haber caído? Yo creo que todos en algún momento hemos cometido uno o varios errores que han encausado que quedemos postrados, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida. ¿Por qué es una pregunta complicada? Bueno, porque levantarse después de haber caído no depende más de aquella persona que cayó. No depende de nadie más, no depende de segunda o de terceras personas. Depende solamente de nosotros mismos. Quizás por eso es una situación complicada. Si depende solo de nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Bueno, si depende solo de nosotros mismos, pues levantémonos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos. De otro modo, nadie va a pasar por la vereda del camino y a levantarnos. Las personas que están en esta situación podrían ser testigos de que muchas veces las personas que pasan por la vereda del camino nos ven ahí tirados, lo que hacen es ponernos el pie encima. Por eso insistimos en decir que para poder levantarse después de haber caído, bueno, eso depende solamente de nosotros mismos, no depende de nadie más. Nadie nos va a levantar. Y bueno, si nadie va a pasar por la vereda del camino, nos va a dar la mano para levantarnos, entonces vamos a quedarnos ahí, postrados, lamiéndonos nuestras miserias, lamentándonos por la situación en que incurrimos, autocompadeciéndonos y hundiéndonos cada vez más en nuestra miseria y en la maldad. Porque es muy interesante, una vez que hemos caído y estamos ahí postrados, como decimos, lamiéndonos las heridas, autocompadeciéndonos, vamos a comenzar a hundirnos cada vez más en nuestra desgracia, en nuestra miseria y en el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20 y 22? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esa es, muchas veces, la condición del hombre. Entonces, ¿cómo puedo yo levantarme después de haber caído para no seguir hundiéndome en la misma miseria, en mi propia miseria, inclusive en la depresión, en el pecado y en la maldad? Por la razón que sea, muchas veces porque nos autoflagelamos, porque nos castigamos por el error que cometimos, por la razón que sea. ¿Cómo puedo yo levantarme para no seguir hundiéndome en la miseria, la depresión, la maldad y el pecado? Número 1. Reconozcamos nuestro pecado. En su caso, reconozca que ha caído. Esto es vital, eso es de vital importancia, porque hay personas que nunca van a prosperar, nunca van a poder levantarse de donde han caído, porque son incapaces de reconocer que se equivocaron. Son incapaces de reconocer que han caído y que están mal.
Así lo dice el proverbio, así lo dice Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un detalle muy interesante. ¿Por qué estás lamiéndote tus heridas? ¿Por qué estás hundiéndote en tu miseria? ¿Por qué te estás hundiendo en la maldad y en el pecado si no cometiste ningún error? Es vital que nosotros reconozcamos simplemente que hemos caído y que no estamos bien y que estamos mal. Es de vital importancia que reconozcamos esto, número 1. Número 2, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Por lo tanto, tenemos que venir ante Dios y pedirle perdón a Dios. La palabra de Dios dice que si nos hemos equivocado y que si hemos caído en esta vida, lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí lamiéndonos las heridas y autocompadeciéndonos por lo que hicimos, sintiéndonos culpables y miserables. Bueno, existe la confesión. Si reconocemos que hemos caído, vengamos ante Dios y hablemos con Dios y pidámosle perdón. Él va a ser, como acabamos de decir, amplio en perdonarnos. ¿Qué dice el libro de los Salmos en el capítulo 51? ¿O qué dice el salmista en el libro de los Salmos en el capítulo 51, en el versículo 3 y en el versículo 4? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y decía el salmista, Señor, soy miserable, porque amándote he errado, me he equivocado, he caído y estoy postrado. Te pido perdón, Señor. Reconozco que he caído y reconozco que estoy mal. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, sobre todo cuando nosotros aceptamos y reconocemos que nos hemos equivocado. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 66, al versículo 19. Sigue diciendo el salmista, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Si usted lee el versículo 20, el salmista se conmueve y dice, bendito sea Dios que me escuchó cuando le pedí perdón. Recordamos lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa. Reconocer nuestros errores es de verdaderos hombres, de verdaderas mujeres. No importa cuál sea la condición en la que usted se encuentre por causa del error que cometió, por causa del pecado. Si reconocemos nuestros errores, hablamos con el Señor y le pedimos perdón, la palabra de Dios dice que Él va a ser amplio en perdonarnos. Yo me atrevería a decir que como un padre está esperándonos con los brazos abiertos. Mire, si lo hacemos así, la palabra de Dios dice que no estaremos solos en nuestro proceso de levantarnos y empezar de nuevo. Dios va a estar con nosotros. Por lo menos así dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 24. Salmos, capítulo 37, versículo 24. Yo sé que usted va a recordar este pasaje. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Por qué seguimos ahí, hundiéndonos en nuestras miserias, en la depresión, en el pecado, en la maldad? ¿Por qué?
Si dice la palabra de Dios que si reconocemos nuestro error, que hemos caído, hablamos con Dios y le pedimos perdón, lo primero que Él va a hacer es extendernos la mano para que nos apoyemos en Él y podamos levantarnos de forma segura. Así dice el salmista. ¿Por qué seguimos en esta situación tan llena de miseria? El Señor lo hizo con hombres como Abraham. Les extendió su mano. Lo hizo con hombres como Moisés o el rey David, entre muchos otros. Pero qué lamentable, porque no pudo hacerlo con Caín o Ananías y Zafira. Porque, entre comillas, su orgullo no les permitió reconocer que se equivocaron. Su orgullo y su soberbia no les permitió de alguna manera reconocer no solo que se equivocaron, sino venir ante Dios y hablar con Dios y pedirle perdón y recibir de Dios ese perdón y su mano fuerte para levantarlos. Sabemos lo que pasó con Caín. Fue Dios quien buscó a Caín y habló con Caín, quizás una, quizás dos veces, y Caín no quiso escuchar. Ananías y Zafira no quisieron escuchar y perecieron también. Si no lo hacemos, no vamos a poder levantarnos. Por lo tanto, seamos tengamos un poquito de dignidad por nosotros mismos. Acerquémonos a Dios y aceptemos su perdón. Porque este es un asunto que acabo de mencionar. A veces nos flagelamos a nosotros mismos. Sabemos que Dios... Yo recuerdo una persona, tuvo, creo que fue 1 o 2 abortos espontáneos. Ella no los propició, fueron espontáneos. Y después de 20 años, había tenido 3 hijos ya, ella se sentía mal y me decía, pastor, yo me siento mal. Porque yo le pedí perdón. Y decía, pero ¿por qué le pidió perdón a usted a Dios? Por los 2 abortos que yo tuve. Yo, pero no le entiendo. Dice usted que fueron espontáneos, usted no los propició. Sí, correcto, fueron espontáneos, pero algo tuve que haber hecho yo para que se dieran esos 2 abortos. Y digo, bueno, si usted considera que debe pedirle perdón, pídale perdón a Dios. Ya yo le pedí perdón hace casi de inmediato, hace más de 20 años. Y si ya le pidió perdón, entonces me imagino que ya Dios la perdonó y usted lo sabe. Si yo sé que ya Dios me perdonó, pero yo no puedo evitar sentirme mal. Entonces este es un detalle muy interesante. Reciba, acepte el perdón de Dios o no va a poder levantarse. Deje de culparse y deje de flagelarse. Deje de autocastigarse. Por otro lado, si tenemos que pedirle perdón a alguien, a quien sea, acerquémonos a esa persona a la que supuestamente le causamos un daño y pidámosle perdón. Pidámosle perdón a quien tengamos que pedirle perdón. A nuestro padre, si es nuestro padre. A nuestra madre, si es nuestra madre. A nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a quien sea. Si eso es lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo. Hagámoslo, perdón. Sí, es nuestra vida la que está en juego, de la que estamos hablando. Es nuestro presente, es nuestro porvenir. Es la posibilidad que tenemos de poder levantarnos y ser restaurados y empezar de nuevo, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo se equivocó, sí, se equivocó. Dejó a su padre, no sé si su madre vivía, y a su hermano, a su familia de lado. Se llenó de orgullo y soberbia y yo soy merecedor, yo quiero mi herencia ahora, yo soy joven, yo quiero disfrutarla, es mi derecho y es mi vida.
Su padre dice, bueno, esto es lo que le corresponde. Y él se fue y malgastó su herencia con rameras, con prostitutas, en idolatría, en juegos de azar, gastando licor, tomando licor, y gastó su dinero con sus amigos, etc. Como no le quedó nada, y se encontraba en la miseria, también se sintió culpable. Y se fue allá, para un judío esto es terrible, se fue allá a apacentar cerdos. Y anhelaba y deseaba comer de la comida que comían los cerdos, indiferentemente de cuál fuese. Ahí estaba en su miseria, lamiéndose sus heridas. Pero tuvo que tragarse su orgullo y decir, volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y volvió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando su padre lo vio entrar a la finca, a la hacienda, a su propiedad, lo miró de lejos. Un hombre flaco, desdeñado, lleno de barba, melenudo, sucio, flaco, andrajoso. Dice, este es mi hijo, porque no importa con qué condición esté, yo sé que es mi hijo. Y corrió y lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero si tienes trabajo para mí, haré lo que tú me pidas. Trabajo, tú eres mi hijo. Lo mandó a bañar, lo mandó a rasurar, le puso ropa nueva, zapatos y calzado y un anillo en su mano que decía, este es mi hijo que había muerto y hoy vive. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por último, yo diría, perdonémonos a nosotros mismos. ¿Nos equivocamos? Sí, somos seres humanos. Y los seres humanos, sin excepción, se equivocan. No estuvo bien lo que hicimos, y lo sabemos. Es algo que estuvo muy mal y es condenable por Dios y por los hombres. Pero lo hecho está, no lo podemos remediar. Ya no podemos hacer nada por cambiar lo que pasó. Lo que sí puedo hacer es levantarme. Lo que sí puedo hacer es levantarme para no seguir cometiendo el mismo o los mismos errores u otros errores más. Lo que sí puedo hacer es levantarme para dejar de sumergirme en la desesperanza, en la angustia, en la maldad, en el pecado. Lo que sí puedo hacer es levantarme para enmendar de alguna manera lo que hice al convertirme en un modelo de vida para los que vienen detrás y no un modelo de vida para destruir a los que vienen detrás. Lo que sucedió está en el pasado y no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi presente y mi porvenir. Y puedo empezar a hacerlo hoy. Si ya Dios me perdonó y no me está recriminando todos los días y constantemente lo que pasó, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que le decía yo a esta hermana, pero número uno,
Si sus abortos fueron espontáneos, usted no los propició. En dado caso, por su bien, usted habló con Dios y le pidió perdón. Suponiendo que Dios entendiera y le perdonase, no sé de qué, pero bueno, Dios la perdonó. Dice la palabra de Dios, y cuando Dios perdona, Dios toma todo eso y lo olvida. Nosotros no podemos olvidar, pero Dios sí, porque Él es Dios. Figurativamente toma toda esa basura y la sepulta en el fondo del mar para no volverse a acordar de Él. Si usted sigue viniendo a pedirle perdón a Dios, le está recordando a Dios lo que usted hizo, o simplemente Dios le va a responder: ¿de qué me hablas? Porque yo no tengo memoria de eso. Si tú dices que yo te perdoné, no me acuerdo de lo que me estás hablando. De manera, ¿por qué nuestra relación debe verse afectada? ¿Y por qué tú tienes que verte afectado si ya yo te perdoné? El profeta Isaías, en el capítulo 43, al respecto, dice, Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si ya yo hablé con el Señor, si ya yo le pedí perdón, si ya el Señor me perdonó y yo recibí su perdón, si ya Él me extendió su mano para poder yo levantarme, ¿qué es lo que debo hacer? Pues no traer a la memoria las cosas pasadas. Es así simple. Si alguien quiere que usted se sienta culpable para que no se levante, ese es Satanás. ¿No será que estamos escuchando demasiado o con demasía la voz del diablo? Este ser miserable no quiere que nos levantemos, quiere que sigamos ahí, inmersos en la miseria, inmersos en la maldad y en el pecado. Él es el que no quiere que olvidemos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí estaba el sacerdote Josué. Inclusive, si usted sigue leyendo el capítulo 3 del libro de Zacarías, dice que el sacerdote Josué estaba vestido de un vestido o de unos vestidos viejos y viles. Yo me atrevería a decir sucios, malolientes y putrefactos. Símbolo del creyente caído que está inmerso en su miseria. Y ahí se encontraba Dios, se encontraba el Señor Jesucristo. Pero también estaba Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, en la parte dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire, Satanás pasa muy poco tiempo en esta tierra, en este planeta, está demasiado ocupado delante de la presencia de Dios, sembrando cizaña, acusándonos a cada uno de nosotros, señalándole a Dios nuestros errores. Mírelo cómo está, señalándole a Dios nuestras cuitas y nuestras miserias, acusándonos. Vea, mi amigo, mi amiga, tengamos un poco de dignidad y no le demos el gusto al diablo de tenernos donde nos tiene. Sí, nosotros fuimos los que cometimos el error, nosotros fuimos los que caímos, pero es el que nos tiene con un pie encima de nosotros, inmersos en la miseria. Tengamos un poco de dignidad y no demos el gusto al diablo. Levantémonos en el nombre del Señor Jesús y comencemos a hacer lo que nos corresponde hacer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. También dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 5 al 10,
Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Somos seres humanos y nos equivocamos y podemos caer en cualquier momento, pero ¿por qué caímos? Porque dejamos de hacer lo que nos correspondía. Bueno, si ya reconocimos que nos equivocamos, si ya le pedimos perdón a Dios, hablamos con segundas o terceras personas y les exteriorizamos nuestro sentir. Si ya Dios y estas personas nos perdonaron, si Dios nos extiende su brazo fuerte para levantarnos, y nosotros recibimos y aceptamos el perdón de Dios, tengamos un poquito de dignidad. No permitamos que Satanás nos mantenga en esta situación. Vamos a agarrarnos de Dios y vamos a levantarnos. Vamos a comenzar a hacer las cosas que no hicimos antes y que nos corresponde hacer ahora para poder levantarnos, mantenernos firmes y no volver a caer. Quizás debería buscar una iglesia por eso. Quizás debería hablar con un pastor. Quizás debería iniciar un proceso de formación cristiana. Quizás podría comenzar a leer, a estudiar, a memorizar las Sagradas Escrituras. Quizás debería comenzar a practicar la oración eficaz. Quizás debería comenzar a hacer esas primeras cosas de las que habla el apóstol Juan en Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 5. Quizás mientras empiezo este proceso, debería armarme de paciencia y confiar en Dios. De que esta vez ha sido de la mano de Dios. Vamos a salir adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Caín no quiso escuchar, no reconoció que se equivocó, no pidió perdón a Dios ni a sus padres, no quiso asirse de la mano de Dios, no quiso recibir el perdón de Dios y no quiso hacer lo que le correspondía hacer. Abraham, Moisés, David, el rey David murió de viejo. Mi nombre es Carlos Corrales. Y una vez más, si nosotros podemos ayudar de alguna manera, contáctenos. Levántate. Tómate de la mano de Dios. Y que la pases bien.